a todas y a todas por asistir y muchísimas gracias de todo corazón a las compañeras y compañeros de Podemos y de Izquierda Unida de Laguna de Duero por contar conmigo, con este humilde profesor de provincias, para inaugurar este acto, que es un acto importante, porque la presentación de una candidatura de unas elecciones municipales siempre es un día de fiesta. Y no lo digo porque seguramente después nos podremos tomar un vino y probablemente charlar y vernos con más tranquilidad, sino que siempre es una alegría, porque una candidatura en un municipio compuesta por mujeres y hombres que venís a la política a entregar vuestro tiempo libre y no a vivir de la política, siempre supone un acto de celebración. Una candidatura significa que hay una parte de la sociedad que se niega a resignarse y que se niega a aceptar lo que los poderes dictan y que nos negamos a reproducir como papagayos aquello que nos quieren contar los medios de comunicación, sino que nosotros, desde nuestra autonomía, desde nuestra libertad, desde nuestra independencia, decimos no y nos organizamos para disputar el poder a los grandes poderosos que quieren tenernos contentos y callados durante toda nuestra existencia. Solo por eso yo creo que hoy es un día de alegría, que es un día de celebración, y para mí es un orgullo volver por la provincia de Valladolid, en la que fui tan feliz durante mis años de procurador, junto a mis compañeros de organización y a compañeros aliados también, y hoy poder disfrutar de este acto. Yo quería comentar un par de ideas que ya conocéis, por tanto seré breve porque es algo que ya no voy a contar nada especialmente novedoso. El contexto en el que nos encontramos hoy tiene una importante diferencia respecto al contexto en el que yo dejé de ser procurador en las Cortes de Castilla y León. Hoy tenemos a una extrema derecha sin careta en el gobierno de la Junta de Castilla y León. Esto es novedoso. Siempre hubo extrema derecha en España, siempre la hubo en Castilla y León. Siempre supimos que se encontraba allí, inserta dentro del Partido Popular, inserta en los poderes económicos y financieros, inserta en los medios de comunicación, pero en España y en Castilla y León existía un consenso que planteaba que ciertas formas extremistas de la derecha más reaccionaria tenían como mínimo que maquillarse y que suavizarse. Un consenso que en realidad procede de los estados del bienestar que se elaboran al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que es un consenso que hoy se ha roto. Hoy tenemos un gobierno autonómico en el que hay miembros auténticamente reaccionarios y que podemos calificar sin ningún temor a equivocarnos como de extrema derecha. Y que actúan con absoluta impunidad ideológica, atreviéndose a decir las mayores barbaridades que hace 10 años habrían supuesto una reacción desorbitada y que hoy nos estamos acostumbrando cada vez más a escuchar. Estamos acostumbrándonos a escuchar discursos reaccionarios, antisindicales, antifeministas, negacionistas del cambio climático con una facilidad pasmosa. Y estos discursos tienen un objetivo, que es naturalizar, normalizar los comportamientos excluyentes y los comportamientos de extrema derecha en nuestras sociedades. Frente a ellos estamos nosotros y nosotras. Frente a ellos, una candidatura como esta de Izquierda Unida Podemos en Laguna de Duero se articula y se planta delante con total claridad. Y yo quiero recordar en estos momentos de complejidad, en estos momentos en los que a veces nos deprimimos un poco, ¿verdad?, en nuestras conversaciones cotidianas, cuando nos tomamos algo en un bar, a veces nos ponemos un poco grises porque parece que los tiempos no acompañan. Me gusta recordar a los referentes históricos. Sabéis que yo tengo una debilidad especial por alguien a quien yo considero uno de nuestros mejores maestros, que fue Julio Anguita, que lamentablemente nos dejó en medio de esta horrorosa pandemia que nos ha quitado a tanta gente. Y Julio Anguita, entre otras cosas, siempre reivindicó que al poder le interesaba defender que la ética y la política son cosas separadas. Que el buen político es contrario a la ética porque mete mano, porque engaña, porque manipula, porque miente. Y frente a ello, Anguita siempre nos decía que nosotros hacemos política desde la ética. Esto es lo que esta candidatura representa. En un país en el que los políticos están acostumbrados a hacer una carrera a lo largo de toda su vida y a jubilarse en la política sin haber pasado nunca por ningún puesto de trabajo, esta candidatura compuesta por mujeres y hombres que venís a entregar vuestro tiempo libre ya es una satisfacción, porque ya supone mostrar a la población que es posible actuar de otra manera, que frente a quienes nos dicen que todos los políticos son iguales, nosotros decimos con claridad que no lo somos, y que aquel que considere que son todos iguales está actuando desde la ignorancia o desde el autoengaño, porque aquí hay una prueba evidente y hay que decírselo con claridad a la población. En segundo lugar, creo que la derecha y la extrema derecha tienen un modelo de país.
tienen un proyecto de país que están colocándonos día a día en su acción política. Yo estoy convencido de que a Vox le importa absolutamente nada Castilla y León. Le da absolutamente igual. Ellos han entrado a gobernar Castilla y León no para gestionarla, sino para hacer guerra ideológica y para preparar el ciclo electoral. Y la prueba está en las consejerías que ellos disputan. Empleo, para hacer una guerra contra los sindicatos; agricultura, para intentar introducir discursos belicistas y de odio en el campo contra la izquierda; y cultura, para hacer perpetuos homenajes a la tauromaquia y para destruir cualquier posibilidad de cultura alternativa en nuestra comunidad. Esta es la agenda que ellos tienen. Y ese es el proyecto de país que presentan a la población. Y su herramienta es el ruido, el grito. Convertir la política en un griterío de gallos para que no puedan escucharse los argumentos. Y por eso a mí me parece importante recordar aquello que nos decía siempre Anguita, de que en la lucha política tenemos que hablar desde el sosiego, desde la tranquilidad, porque nuestro arma es la razón y nuestra arma es la argumentación. Y nosotros, frente a su modelo de país excluyente, racista, xenófobo, antifeminista, machista, homófobo y antiobrero, nosotros oponemos otro modelo de sociedad diferente. Y ese es el trabajo que tenemos por delante. Un país en el que, en primer lugar, la economía esté al servicio de la gente y no al revés. Estamos demasiado acostumbrados a que nos digan que las leyes del mercado son inamovibles, que no podemos tocar las reglas de la economía como si nos vinieran impuestas por algún dios o por una ley natural. No, la economía está al servicio de los ciudadanos. Y hay que recordar, cuando estos patriotas de bandera, de pulserita, que tanto mencionan la Constitución, hay que recordarles que la Constitución española, en la que participó, por cierto, el Partido Comunista, hay que recordar que tiene artículos como el 43 que defienden la sanidad en una comunidad con la sanidad en proceso de privatización o fuertemente ya privatizada. Que hay un artículo 44 de la Constitución que defiende el derecho a la cultura. Que el artículo 41 defiende el derecho a la seguridad social, a las pensiones. Que el artículo 45 defiende la protección del medio ambiente frente a aquellos políticos que se dedican a negar la evidencia del cambio climático, que está generando ya sequías en Castilla y León. El otro día he escuchado hablar de un espacio productivo en Segovia que lleva 3 años sin poder producir cereal por la sequía, por los problemas de agua, que no pueden ni siquiera ya plantar en secano en ciertas zonas de la comunidad, mientras tenemos auténticos irresponsables que niegan la evidencia del cambio climático ante nuestra ciudadanía. Artículos como el 47 que defienden el derecho al acceso a la vivienda, artículos como el 51, el derecho a los consumidores, o no lo olvidemos, el artículo 40 que defiende el pleno empleo. El pleno empleo está reconocido en la Constitución española, aunque los patriotas que se llaman a sí mismos constitucionalistas nunca se acuerden de estos artículos. Somos nosotros quienes tenemos que recordarlo. Y para eso tenemos que volver a plantear sobre la mesa nuestras propuestas con claridad y con tranquilidad. Que necesitamos un nuevo modelo productivo, que ponga en el centro a las comunidades despobladas como Castilla y León, de la llamada España vaciada, que han sido comunidades que han sido consideradas de segunda y que se han apartado del proceso de industrialización y que pierden población no solamente en los pueblos, sino también en las ciudades. Las capitales de Castilla y León están en caída también poblacional. Y esto significa recuperar viejas ideas. Castilla y León en los años 80, cuando era una comunidad joven, desarrolló un proyecto de comarcalización, el plan de comarcalización del 86, que fue inmediatamente desaparecido por el gobierno de José María Aznar, el mismo que quiso dejarnos también, por cierto, sin fiesta de Villalar, como quieren hacer también los amigos de Vox con la fiesta de mañana, quitándole el festivo del lunes. El plan de comarcalización del 86, que desapareció completamente el debate, a día de hoy es solo defendido por las fuerzas alternativas de quienes estamos a la izquierda del PSOE, como esta candidatura de Izquierda Unida y Podemos. La defensa de los servicios públicos, la defensa de un ordenamiento territorial, la defensa de un modelo productivo al servicio de la población es defender Castilla y León, porque Castilla y León no son solamente caza y toros, como quieren decirnos ciertos consejeros de la Junta. Castilla y León, defenderla, significa defender el trabajo, significa empleo digno, significa servicios públicos y significa defender nuestros municipios. Y ese es el sentido de esta candidatura. Necesitamos, además, erradicar la corrupción. Es sorprendente y es asqueante que sigamos teniendo un gobierno autonómico con un partido político manchado hasta las trancas por la corrupción en nuestra comunidad. Una comunidad donde tenemos unos medios de comunicación en propiedad de 2 grandes familias empresariales, Méndez Pozo, que pisó la cárcel por corrupto, y Ulibarri, encausado e investigado por la misma
razón. Méndez Pozo y Ulibarri, empresarios que se han enriquecido de dinero público, de nuestros impuestos, gracias a la gestión corrupta del Partido Popular. Y por eso nosotros defendemos no solo encarcelar a los corruptos, sino además crear una nueva moral ciudadana. Una nueva moral política en la que la política sea entendida como un servicio y nunca como un negocio lucrativo. En tercer lugar, tenemos que ser una candidatura que plantee como elemento principal erradicar la violencia machista. Me detengo un momento porque me parece bastante importante cuando observamos que gran parte de la carga ideológica de la extrema derecha va contra el feminismo. ¿Qué miedo tienen? ¿Qué miedo tienen esos políticos de extrema derecha, generalmente hombres de una cierta edad, que ven perder sus privilegios ante el avance de los derechos de las mujeres? Porque reconocen ahí un avance de la izquierda, por lo que son tan antifeministas en contra de eso que ellos de manera manipulatoria llaman la ideología del género. Y por eso nosotros somos una fuerza que confrontamos y combatimos ese machismo institucional. Y por ello decimos que necesitamos una reforma completa del país, que no basta con pequeñas reformas, no basta con pequeños cambios, sino que tenemos que confrontar un nuevo modelo de sociedad. Pero esto, compañeros y compañeras, solo lo hacemos desde el poder. Cambiar el país, cambiar la sociedad como estamos planteando, solo se hace desde el poder. La cuestión es, ¿dónde está el poder? El poder está en el gobierno, está en el gobierno autonómico, está en los gobiernos municipales, o el poder está en el IBEX 35, en gas natural, en Endesa, en Iberdrola, en el Banco Santander, en el BBVA y en los grandes poderes financieros que marcan el día a día de la miseria y la tristeza de millones de familias obreras en nuestro país. Por eso, porque sabemos que el poder se encuentra en el poder económico, nosotros sabemos que hay que combatirles directamente. Y para eso necesitamos varias cosas. Necesitamos planificación, necesitamos serenidad, necesitamos trabajo, necesitamos buenas candidaturas como esta, pero votar no basta. Los compañeros, cuando sean concejales a partir de las próximas elecciones municipales, lo van a hacer lo mejor posible. Y yo sé, porque os conozco, que lo vais a hacer muy bien porque sois personas comprometidas, pero no podemos dejarles solos. No podemos dejar a estos dos compañeros solos que asuman todo el trabajo a partir de las próximas elecciones. Porque estos compañeros, cuando salgan, que ya saben lo que les espera, si no tienen respaldo en la calle, no podrán hacer nada. Porque lo que necesitamos es un contrapoder en la calle que exija, que presione y que pelee para que nuestros cargos públicos se vean acompañados y apoyados y que puedan hacer la necesaria labor de ser un altavoz de las luchas que hay en la calle. Y esto no lo construimos de la noche a la mañana. Para esto necesitamos tres patas. Necesitamos una confluencia política, una unidad de todas las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista. Y esto ya lo hemos conseguido, al menos en la UNA, y me alegro tremendamente de poder participar en este acto en el que este primer paso se ha dado. Pero esto no es suficiente. Necesitamos una confluencia social de todos los activistas que pelean en las mareas contra los desahucios, los pensionistas, los sindicatos, las personas que pelean día a día en el puesto de trabajo, en el bar, en la calle, en el parque, peleando y luchando por implantar y por desarrollar las ideas de izquierdas en unas condiciones cada vez más complicadas. Y necesitamos, ante todo, ganarnos a aquellas personas que lo pasan mal aunque no nos voten. Aquellas personas que están sufriendo aunque voten al PP, tienen que ser también de los nuestros. Y esto es algo que haremos desde la calma, desde la razón, sin ruidos, sin estridencias y, muy importante, desde el ejemplo personal. Es fundamental un lema que decía el Partido Comunista en los años 80 en un spot electoral, decía: las palabras dan igual, pon tu voto a trabajar. Es cierto, las palabras, si no van acompañadas de ejemplo personal, no sirven para nada. Esto es algo que sabemos, que sabéis y que conocen seguramente, sin duda alguna, nuestros candidatos y nuestras candidatas. Por eso, yo creo que la tarea que tenemos por delante, de momento, es conseguir que la izquierda gobierne Laguna de Duero a partir del próximo 28 de mayo, pero sobre todo la tarea dura, la tarea importante y la tarea necesaria empieza el lunes 29 de mayo, que es conseguir esa unidad desde el pueblo, y el mensaje que tenemos que trasladarle es que aprendan a pensar con su propia cabeza. Levántate y piensa. Termino con una anécdota que muchos ya me conocéis y que continúo practicando en mis clases. Sabéis que yo una vez al año me gusta, cuando hablo de ciertos temas, preguntarle a mis alumnos y hacerle una pequeña encuesta. A mis alumnos me gusta preguntarles quién es el peor presidente del mundo. Entonces yo, a lo largo del tiempo, he ido viendo cómo, cuando yo hacía esta pregunta,
mis alumnos me iban respondiendo distintas cosas. Antes me decían que los cubanos. Luego una época que me decían los de Venezuela, Chávez y Maduro. Este año adivináis quién ha ganado. Os lo podéis imaginar. Este año tocó Putin. Bien, me parece estupendo, tienen plena libertad para opinar y así se lo hago. Y a continuación os hago una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en Venezuela? ¿Cuántos de vosotros habéis estado en Rusia? ¿Cuántos de vosotros habéis estado en Ucrania? Bien. Por supuesto, uno puede opinar de algo sin haber estado, no es ningún requisito. Pero la pregunta que yo les hago a continuación es, ¿cuántos de vosotros habéis estado en Portugal? Y resulta que toda mi clase, todos los años, todo el mundo ha estado siempre, al menos una vez en Portugal, porque además somos de Salamanca y lo tenemos al lado, y nos gusta ir al mercadillo, nos gusta ir a la playa, a Beiro, a comer y todas estas cosas. Y entonces la pregunta final es, ¿alguien sabe cómo se llama el presidente de Portugal? Y nunca, en 10 años que llevo haciendo este experimento, nunca jamás ningún alumno ha sido capaz de decirme el nombre del presidente de nuestro país vecino que visitamos todos los años. ¿Por qué, les pregunto entonces? ¿Por qué conocéis los nombres de los presidentes de Venezuela, de Cuba, de Rusia y les odiáis? Mientras que ni siquiera conocemos el nombre del presidente de nuestro país vecino. Esto significa que alguien ha estado pensando por nosotros, que alguien ha introducido en nuestra cabeza opiniones que no proceden de nuestro día a día ni de nuestra curiosidad, sino de una intencionalidad política por crear un estado de opinión. Esto es lo que tenemos que combatir, lo que Gramsci llamaba el sentido común de los dominadores. Nosotros tenemos que crear otro sentido común y otra lógica en nuestra sociedad. Y esto lo haremos participando en estas elecciones, pero sobre todo lo haremos en la lucha del día a día. Y esto solo lo podremos hacer entre todos, con todos vosotros y con todas vosotras. Muchísimas gracias.